Por favor, si usted recibió un manual, levántelo. Ok, la mayoría. Estamos en este momento en la página 8, Mesías, Cristo. Página 8, Mesías, Cristo. ¿Cuál es el problema que el hombre no puede resolver por sí solo, mis amados? El problema que no puede resolver el hombre por sí solo es el problema de Satanás. El hombre por sí solo no puede vencer a Satanás. Jesús le dijo a los religiosos de su época: vuestro padre es el diablo, y los deseos de él queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. La raza humana pasó a ser hija de Satanás. Satanás pasó a ser el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el gobernador de este mundo. La palabra en Efesios 6 declara que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el hombre no puede vencer a Satanás. El segundo problema que el hombre no puede vencer es el pecado, porque el pecado entró y se coronó en toda la raza humana. Y el hombre vive haciendo y pensando en cómo hacer el mal. Y el tercer problema es que no podemos acercarnos a Dios, no podemos llegar a Dios porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2.1, estoy hablando del primer punto. Efesios 2.1, él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra encierra a todos dentro de pecado. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 3.23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Génesis 3.8 dice que al oír la voz de Jehová que se paseaba por el huerto, se escondieron de él. El hombre vive alejado de Dios, escondido de Dios, con miedo de Dios. Pero el evangelio es que Dios es el que busca al hombre. Y podemos ver esto en Génesis 3, del 8 al 9. Dice la palabra que Dios dice: Adán, ¿dónde estás? La solución de Dios está en Génesis 3.15. Desde el inicio, bien en el inicio del problema, el Señor le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La solución de Dios para el problema del hombre era o sería el ungido, el Mesías, el Cristo. Esa es la respuesta de Dios para el hombre. Y ese es el núcleo del Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos profetizaron acerca del Cristo. Profetizaron acerca del Mesías que vendría, de la respuesta de Dios para el hombre. Él tendría que ser de la semilla de Abraham, según Génesis 22, del versículo 17 en adelante. Hijo de Abraham, del linaje de Abraham. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 8 en adelante, nos declara que sería del linaje de David, descendiente del rey David, por la promesa que Dios le dio al rey David de un trono eterno. ¿La recuerda esa promesa? Tu trono será eterno. Isaías capítulo 7, 14, Dios dijo: y les voy a dar una señal, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y en Miqueas 5:2 dice que saldría de Belén. Zacarías 11, versículo 12, profetizó que sería el Mesías vendido por 30 piezas de plata. Isaías 53 declara que él sufriría por los pecados del pueblo, llevaría el castigo de la paz que Dios quería dar para la nación. Deuteronomio 21 declara que él moriría en un madero, y el Salmo 16 declara que él resurgiría de entre los muertos al tercer día. Amén. Esas son algunas de las muchísimas profecías acerca del Cristo. En el día de hoy, en muchas naciones, entre ellas Brasil, Corea y otras, se han levantado personas para decir que son el Cristo. De hecho, se me ha comentado que allá en Corea del Sur
Hay un hombre que dice ser Cristo, tiene una iglesia gigantesca, y si tú llegas y te presentas y tú lo abordas, Él te puede decir de forma sobrenatural toda tu vida. Y poderes operan sobre su vida para hacer cosas que te pueden engañar. Y mucha gente ha caído en ese engaño y pertenece a esa secta y creen que Él es el Cristo. Solo que hay un problema. El Cristo debe de nacer, pero no iba a nacer en Corea del Sur, tiene que nacer en Belén. Entonces, si una persona nace fuera de Belén, no puede ser candidata al Cristo. Segundo problema, esos Cristos tienen mamá y papá. Y el Cristo debía de nacer sin padre humano, solo de una virgen. Tercer problema, que todas esas personas, aunque digan ser el Cristo debía morir en un madero, y eso lo podría tal vez alguien hacer en un arrebato de locura, pero tiene que resucitar al tercer día. Y nadie lo puede hacer, solo uno lo hizo, Jesús, el Cristo, resurgió de entre los muertos. El centro del Nuevo Testamento es este Cristo que vino. Mateo capítulo 1 habla del linaje de Jesús, que es hijo de Abraham e hijo de David. Mateo 1 habla de su nacimiento virginal, de María la Virgen. Mateo 27 declara que Él fue vendido por 30 piezas de plata. Capítulo 27, versículo 4 declara que fue sangre inocente la que fue derramada por Jesús. Muerto en una cruz, Mateo 27, 26. Mateo 27, 57, enterrado en la tumba de un rico, como había sido profetizado. Mateo 28, del 1 al 10, declara su resurrección, está registrada, resucitó de entre los muertos, y al tercer día, ¿cuántos glorifican su nombre? Y Juan 20, 31 declara, estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo le pido que lo busque en este momento, Juan 20, 31, búsquelo para que usted lo vea con sus propios ojos. Y de ser posible, subráyelo o márquelo, para que no pierda de vista el lugar donde usted lo leyó. Juan 20, 31, pero estas, ¿de qué está hablando? El versículo 30 dice que hizo muchas cosas que no fueron registradas, muchas cosas más, muchas señales. ¿Se imagina usted si ya con los milagros y señales que hemos leído de Jesús nos quedamos impresionados? La palabra dice que no fue registrado todo lo que Él hizo, pero las que se escribieron, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Pero ojo con esto, no solamente para que creamos en Jesús, sino que creamos que Jesús es el Cristo, y para que creyendo, porque la fe es una cosa que se debe de renovar, la fe es diaria, por eso necesitamos leer la Biblia todos los días, porque la Biblia da testimonio del Señor Jesús, el Cristo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Mateo 26, Lucas 21, Juan 14 y Hechos 1 declaran que Él volverá. En Hechos 1, versículo 11, dice la palabra que los 500 estaban viendo hacia el cielo, cómo Jesús estaba subiendo, siendo elevado, regresando a su reino. Estaban sorprendidos de verlo, cómo levitaba, cómo ascendía a los cielos, y una nube le oculta de sus ojos, pero todavía están perplejos viendo esto. Cuando en este momento aparecen dos hombres vestidos de blanco que les dicen: varones, ¿qué están mirando al cielo? Este Jesús, así como le habéis visto ir, así volverá. Y Él vuelve, mis amados. No es una historia nada más, no es un cuento. Él vuelve, y vuelve por su iglesia, y vuelve a reinar. Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Cristo es el Mesías, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el verdadero Rey, amados. Esa fue la predicación del apóstol Pedro. Después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo,
de haber profetizado, de haber declarado las maravillas de Dios en 15 distintos idiomas. Pedro toma la oportunidad y comienza a predicar que Jesús es hijo de David y que David profetizó acerca de él. Y en un momento dado, en el punto máximo, en el punto álgido de la predicación, en Hechos 2:36, Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Quién es el Cristo? Lo mencionamos en la mañana. Los que se ungían eran los reyes. Las personas que se ungían eran los sacerdotes. Los profetas eran los ungidos de Dios. Eran los Mesías, pero había de ser levantado un Cristo, el Cristo que poseería esas tres unciones: unción de rey, unción de sacerdote y unción de profeta. Jesucristo es el verdadero rey. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 declara: todo el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Jesús, el Cristo, para deshacer las obras de Satanás. En Juan 12:31, Jesús dijo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús venía a destruir a Satanás, a echarlo fuera, a sacarlo del mapa, a sacarlo del juego. En Juan 14:30, Él le dijo a sus discípulos: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Gloria al Señor. Satanás no había podido invadir la pureza, la integridad de espíritu en el Cristo. Él nada tiene en mí. Le había ofrecido los reinos del mundo, pero el Señor se negó a recibirlos de la mano de Él, porque Él sabía que el Padre le iba a dar en su mano toda potestad. Por eso Él dijo, al finalizar su carrera, al regresar al cielo, Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él recibió la potestad del Padre. Satanás no pudo tocarlo. Juan 16:11, Él dijo: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Acompáñenme a 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Vamos a leer 2 Corintios 4 desde el 3. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Está hablando del evangelio. Si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Diga conmigo: la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio está encubierto porque el evangelio se trata de la gloria. ¿La gloria de quién? Del Cristo. La gloria del rey, sacerdote y profeta. Ese evangelio está encubierto porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y no está hablando de las personas fuera de la iglesia solamente. Está hablando de los incrédulos. Yo quiero que usted entienda este concepto. Muchas veces aplicamos porciones para el mundo, pero está hablando de las personas que no creen. Y yo quiero que usted sepa y entienda que aún dentro de la iglesia hay personas que son incrédulas. La Biblia relata que el pueblo de Israel vagó en el desierto por 40 años porque no creyeron a la promesa de que Dios les daría la tierra que manaba leche y miel. De los espías solamente 2 creyeron a la promesa, Josué y Caleb. Y Hebreos relata en el capítulo 4 de Hebreos que no entraron por incredulidad. Y si Israel es un ejemplo en el Antiguo Testamento, es un ejemplo de la iglesia. 1 Corintios 10 dice que estas cosas les acontecieron como ejemplos para nosotros que alcanzamos los últimos tiempos.
Lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto es un ejemplo y es una sombra, una advertencia de lo que le puede suceder o de lo que ya le está sucediendo a la iglesia. Y la iglesia no está entrando a las promesas de Dios, al evangelio pleno por causa de incredulidad, porque no entienden que Cristo Jesús resolvió el problema fundamental y que en Cristo el problema ya no es problema. La iglesia no entiende Romanos 8:28, donde dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo puedo ver que la iglesia no ha entendido todavía el evangelio, porque podemos oír sus oraciones, el tipo de intercesión que la iglesia hace, y toda intercesión es en relación a: Señor, dame, Señor, resuelve, Señor, sana, Señor, mi casa, Señor, mi carro, Señor, mi casa, Señor, mi empleo, mi carrera, mi novia, mi novio, mi esposa, mis hijos. Y pareciera ser que nuestras oraciones son dadas a Dios pensando que Dios todavía no ha resuelto nuestros problemas. Pero el evangelio es que Jesús es el Cristo y que Él vino a la tierra y destronó a Satanás y Él resolvió los problemas. Y ahora todo me ayuda a bien. Satanás es el Dios de este siglo y ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero la luz y el evangelio son de la gloria de Cristo. Yo quiero resaltar siempre que leamos Cristo, porque hay una revelación, no es cualquier palabra, no es un nombre, es un oficio. El oficio de Jesús, el Cristo, el evangelio es la luz de la gloria, del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él nos ha librado del problema de la esclavitud. Jesús dijo en 1 de Juan capítulo 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. La nación argentina, la nación mexicana, la nación brasileña y cual sea la nación, aún el día de hoy, está bajo la potestad de Satanás, el diablo. Y su reino es un reino de muerte. Juan 10:10 dice que el ladrón, Satanás, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y vemos estas características en cualquier tipo de gobierno, en cualquier tipo de nación: destrucción, muerte, robo, corrupción. El mundo, como dice Efesios 2:2, sigue las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El mundo está bajo el dominio del diablo, bajo el dominio de Satanás. Pero gracias a Dios que Jesucristo, Jesús el Cristo, ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos, la raza humana, participó de carne y sangre, o sea, de la humanidad, Él también participó de lo mismo. Jesús también se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte, la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estos versículos indican que Jesús, que el Verbo de Dios tomó forma humana para, por medio de la muerte de su carne, liberar a todos aquellos que se encontraban debajo de la servidumbre, debajo de la esclavitud del diablo. Él destruyó la potestad de la muerte en la resurrección. Al tercer día resurgió y la muerte fue sorbida en victoria. Desde el día de la resurrección. Primera de Juan 3:8, ya lo hemos leído. Él vino para deshacer las obras del diablo. Acompáñame a Colosenses 2:15, es un versículo precioso. Colosenses 2:15. Dice: y despojando a los principados,
y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Él despojó a Satanás. En la cruz Él despojó a los demonios. En la cruz Él venció al príncipe de este mundo. Jesús prometió en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. El mundo ha sido vencido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados, mis amados, del imperio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pertenecemos al reino, pero gracias al Cristo, gracias al Rey que vino. Él vino para destruir a Satanás. Cuando Jesús se manifestó en Israel, fue un choque de poderes. El poder celestial contra el poder satánico, demoníaco de las tinieblas. Por eso los demonios, cuando veían a Jesús, cuando Él se acercaba, decían: Jesús, Hijo de David, ¿qué tienes? Vienes a atormentarnos. Porque venía un choque de poderes. El mundo estaba en tinieblas, pero la luz vino al mundo. El Rey vino como un rey a destronar a Satanás, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Zacarías 9:9 profetizó que Él vendría sobre un pollino, hijo de asna, a Israel. Y Juan 12, versículos 12 al 16. Acompáñame a Juan 12. Juan 12, 12 al 16. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Él es el verdadero Rey? Pero Rey es parte del oficio del Cristo. Y no lo entendíamos, o no lo sabíamos, o lo sabíamos a medias. Se había perdido este mensaje. Y es el mensaje del Evangelio, que Él vino como el Rey. Él vino como el Rey de reyes y Señor de señores. Mateo 16:28 dice: Jesús le dijo a sus discípulos: algunos de aquí no me verán hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a leer Apocalipsis 1:5, por favor. Vamos hasta Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, donde dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Ahora vaya conmigo a capítulo 17, versículo 14 de Apocalipsis. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mis amados, Jesús es el Señor de señores, es el Rey de los reyes. Él cumplió con el oficio real, pero también Jesús es nuestro sumo sacerdote, mis amados. Hebreos 10:14, acompáñenme a Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. ¿Lo tiene? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Romanos 3:10 declara una frase muy fuerte: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23 declara que todos pecaron y están destituidos, separados, cortados de la gloria de Dios. El resultado del pecado fue por haber perdido el pacto en Génesis 2:17, por haber desobedecido esa orden que Dios había dado. ¿Me estoy dando a entender?
Ahí fue la pérdida del pacto. Ese es el pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice Romanos 6, 23. Santiago capítulo 1, 15 declara que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál fue la forma de solucionar el problema del pecado en el Antiguo Testamento? ¿Qué fue lo que Dios instituyó para que fueran perdonados los pecados de forma diaria y de forma anual? Lo explica muy bien Levítico capítulo 17, versículo 11. Acompáñame. Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Diga conmigo, la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios había dejado una forma de perdonar los pecados en el Antiguo Testamento a través del sistema sacrificial. Todos los días en el tabernáculo debía ser derramada la sangre de un cordero de un año sin defecto, en la mañana y en la tarde. Todos los días el sacerdote sacrificaba un cordero en la mañana y en la tarde, y junto con ese sacrificio se ofrecía incienso en el altar de oro, en el lugar santo, y se elevaban 2 columnas de nube al cielo, dos columnas de nube que era olor grato delante del Señor, y el Señor perdonaba los pecados diariamente del pueblo. Al año había un sacrificio especial, un cordero especial, el día de la expiación. El sumo sacerdote entraba con esa sangre al lugar santísimo. Primeramente se llenaba de incienso, de aquella nube del incienso se llenaba el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote había tomado de la sangre del cordero, el cordero perfecto, y se arrastraba por debajo de la cortina, del velo del templo o del tabernáculo. Y cuando él se arrastraba, entraba con esta sangre y con aquella nube para ocultar un poco la gloria de Dios y el arca de la alianza, el arca del pacto. Él se acercaba a ese lugar y derramaba la sangre sobre una plancha de oro llamada propiciatorio, o también trono de misericordia. Y entre los querubines de oro que miraban hacia el arca, él derramaba esta sangre, y los pecados del pueblo, los pecados anuales eran perdonados. Los propios pecados del sacerdote y los pecados de la nación se perdonaban en ese lugar. Hebreos 9:22 lo dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Si no había sangre derramada, no había el perdón de los pecados. Fue el método que Dios instituyó en el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios se agradaba de recibir sangre? ¿Porque le gustaba ver morir a los animales? En el Salmo 50 Dios dice: he de ver yo sangre de toros y de machos cabríos. Ahí Él dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócale en el día de la angustia. Era un símbolo, era una señal, era una sombra, era una acción profética. Dios mostrando a su pueblo que un día vendría el Verbo, vendría el Hijo, vendría el Cristo, vendría el Mesías a ofrecer su sangre una vez y para siempre por los pecados de la humanidad. Vamos a Isaías 53, por favor. Isaías 53. Aquí anuncia el padecimiento del Mesías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Él puso su vida en expiación por nuestros pecados. Los sacerdotes no ponían su vida en expiación. La sangre que los sacerdotes derramaban era también para perdonar sus propios pecados, porque eran pecadores. Todo sumo sacerdote fue un hombre sujeto a pecado. Tanto así que les amarraban una cuerda al tobillo, y sus vestidos tenían una campanas en el borde de su vestido, y cuando entraban en el lugar santísimo a ofrecer la sangre, si no se habían purificado correctamente, morían. Y el pueblo afuera, al no escuchar más el sonido de las campanas, lo empezaban a jalar, y salía arrastrado, muerto, del lugar santísimo. Era tan terrible la presencia de Dios, tan santo es el Señor, que los hijos de Aarón, al ofrecer fuego extraño, salió fuego de Jehová y los consumió. Porque Dios es santo, porque nadie se puede acercar a Él si no es a través de la sangre de un inocente. Sangre de inocentes tenía que ser derramada diariamente delante de Dios para poder acercarse a Dios, para poder obtener su favor y su misericordia. La palabra nos dice en Hebreos 5:6, acompáñenme por favor a Hebreos 5:6, y nos vamos a quedar un poquito ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar:
Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y la palabra dice también en Hebreos 9:11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Habla de dos cosas, amados, estas dos porciones. Una, que Jesús es sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Ese es el primer asunto. El segundo asunto es que el Cristo ofreció su sangre no en el tabernáculo, no en el templo físico, humano, sino en el tabernáculo celestial. El modelo que Moisés recibió del tabernáculo es una réplica del tabernáculo que existe allá en el cielo, en la presencia de Dios. Y la palabra dice que el tabernáculo natural, físico, el tabernáculo de Moisés y después el templo que levantó Salomón y que fue reconstruido en otra ocasión, era solamente una sombra de un tabernáculo celestial. Y entonces los sacrificios de sangre en el tabernáculo en realidad no eran los que perdonaban los pecados, eran la esperanza y la declaración profética, la anticipación o anticipada de lo que Jesús vendría a cumplir, de lo que el Cristo vendría a cumplir en el tiempo futuro. Es como un pequeño ejemplo: hay gente que va al supermercado con sus niños y el niño se le antoja un helado, esas paletas heladas que vienen, no sé cómo se llama aquí al helado, a la paleta de hielo, ¿verdad? Y le dice: papá, yo quiero una paleta de hielo. Y el papá le dice: no, porque todavía tengo que comprar más cosas y tengo que pagarlo. Pero entonces el papá piensa: ya sé, voy a sacar la paleta, se la voy a dar a mi hijo y voy a guardar la envoltura con el código de barras. El hijo se come la paleta antes de que el papá pague. Y el hijo disfruta de la paleta y se la come toda. Y después de media hora el papá llega a la caja y le dice: mira, mi hijo ya se comió una paletita, pero aquí tengo el código de barras. Pásalo y yo lo pago. Eso era lo que significaba el sacrificio animal o el sistema sacrificial en el tabernáculo, en el templo. Todo el pueblo que vivía en el Antiguo Testamento disfrutó de la salvación en la fe del Cristo que vendría a derramar su sangre. Aleluya. Pero ¿quién es Melquisedec? La palabra dice que Melquisedec es aquel sacerdote que le salió al encuentro a Abraham después de haber derrotado a los reyes en la guerra. Cuando Abraham vio a Melquisedec, y recuerden que Abraham había tenido encuentros con Jehová Dios, y Abraham ya conocía al Señor, había salido de Ur de los Caldeos por la voz del Señor. Cuando Abraham viene de la derrota de los reyes, que fue algo milagroso, 300 y pocos contra 5 reyes, viene de la guerra, se encuentra con Melquisedec y le da los diezmos del botín. ¿A quién se le dan los diezmos? Al Señor. Y después de recibir los diezmos, Melquisedec le da pan y vino. ¿Quién fue el que ofreció pan y vino antes de ir a la cruz? Y él dijo: este pan es mi carne que por vosotros es partido. Este vino es mi sangre que por vosotros es derramada. Melquisedec, todos los sacerdotes venían de la orden de Leví, de la tribu de Leví. Pero el libro de Hebreos dice que Jesús no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, de la cual nunca se levantó sacerdote. Pero ¿saben por qué Jesús no fue de la tribu de Leví y sí de la tribu de Judá? Porque Jesús es de una orden sacerdotal superior, no de este tiempo, no de esta tierra, no de la humanidad, sino de un sacerdote sin padre, sin madre, sin genealogía, sacerdote del Dios Altísimo, que es sacerdote desde la eternidad y hasta la eternidad, sacerdote de los cielos, para ofrecer un sacrificio eterno. Ese es Jesús, es el Cristo, con una sola ofrenda,
dice la palabra, hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, del 11 en adelante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús es el Cristo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él perfeccionó a los santificados con una sola ofrenda, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Gálatas capítulo 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él es nuestro sumo sacerdote. Yo escribí acá un pensamiento que leí un día en un devocional, y me impactó esto que yo leí, lo escribí al final de mi Biblia. Escribí lo siguiente: el padecimiento y muerte de Jesús en la cruz demuestra cuán grande era la ira de Dios respecto al pecado. Dios estaba enojado con el pecado. Estaba enojado con lo que el pecado hace y estaba haciendo en la vida de su creación, de sus hijos. Y el Señor puso a Jesús en la cruz del Calvario y descargó toda su ira sobre Él. Y su sangre fue derramada hasta la última gota. Y Jesús subió al cielo y entró con su sangre. Y Él la ofreció delante del Padre y dijo: Padre, yo pagué el precio. Yo pagué el precio. Ellos son justificados por mi sacrificio. Eso es lo que significa que Jesús es el sumo sacerdote. ¿Quiénes eran los profetas? Ya lo hemos dicho, los que abrían el camino hacia Dios a través de la palabra que les había sido dada. En Juan 14:6 Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acompáñame a Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Wow. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás no estaba entendiendo. Tomás no estaba entendiendo. El hombre había perdido el camino a Dios. El camino había sido cancelado. El camino había sido obstruido por una espada de fuego, por querubines.
El hombre había sido expulsado del jardín del Edén. El camino se había perdido. Había un grande valle que ningún hombre podía cruzar, ningún hombre podía pasar para llegar al Padre. Y Jesús les dijo: voy a prepararles lugar en la casa de mi Padre. Voy a preparar ese lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben el camino, saben a dónde voy y saben el camino. Y Tomás estaba pensando de forma natural, de forma física. Ni sabemos para dónde, ni sabemos cuál camino. Estaba hablando cosas espirituales. Y Tomás no entendía. Y es cuando Jesús dice: yo soy el camino. Yo soy la vida, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en ese momento, Felipe habla. En el versículo 8 le dice: Señor, muéstranos al Padre. Porque Jesús les dice: si me conocieran, conocerían al Padre. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Porque es el anhelo de todo hombre. Desde que se perdió la alianza, desde que se perdió el pacto, desde que el hombre fue expulsado del jardín, el hombre desea volver al Padre. Hay una necesidad de paternidad en la raza humana. Solo que buscó un padrastro muy malo llamado Satanás. Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde en el versículo 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pocos amenes, se la perdieron. Ya es demasiado tarde. Felipe, yo estoy revelando al Padre. Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Vimos la gloria del Padre en la faz de Jesús el Cristo. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon tocante al verbo de gloria. Dijo el apóstol Juan: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús hablaba las palabras de Dios. Todos los profetas hablaban la palabra que Dios les había dado para ser hablada. Pero Jesús no hablaba solamente las palabras que había escuchado, sino que Él mismo era la palabra, el verbo de Dios. Por eso tenía palabras de vida eterna, lo reconoció Pedro. Vamos a Deuteronomio 18:15, por favor. Deuteronomio 18:15. Moisés profetizó acerca del Mesías, profeta, del Cristo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Moisés profetizó un grande profeta. Por eso le preguntaron a Juan el Bautista: ¿eres tú el profeta que había de venir? Remontándose a la profecía de Moisés, el profeta, habría de venir un grande profeta. Y él dijo: no, yo soy una voz que clama en el desierto. Porque muchos dicen que él negó ser el profeta, pero Juan sabía que él era un profeta, y el profeta era el cordero sin mancha que venía detrás de él, al cual él no era digno de desatarle la correa de su calzado. Por eso Juan dijo que él no era el profeta, porque aunque era un profeta, él sabía que el profeta era el Cristo. Y vemos este cumplimiento predicado por el apóstol Pedro en Hechos 3:22. Hechos 3:22. Acompáñenme a Hechos 3:22.
Le voy a recomendar buscar las porciones en su Biblia. Yo sé que le están pasando en el telón, pero es más importante buscarle en su Biblia, usted que es líder o pastor, para que sepa dónde está ubicada en su Biblia, porque pastores, ustedes saben como yo que nuestras Biblias ya son las que predican, porque las tenemos todas anotadas y llenas de líneas, ¿verdad? Entonces, Hechos 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aleluya. Aquí se declara que Jesús es el profeta enviado por Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Jesús es el profeta, Jesús es el Cristo. En Lucas 7:16 la gente decía: un grande profeta se ha levantado entre nosotros. Los hombres que iban camino a Emaús, en Lucas capítulo 24:19, ¿no sabes acerca de este Jesús Nazareno que fue varón profeta? La mujer samaritana en Juan capítulo 4 declaró: me parece que tú eres profeta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Acompáñame a Colosenses, por favor, capítulo 1. Versículo 15. Aleluya. Él es la imagen, está hablando del Cristo, está hablando de Jesús el Cristo. Léalo bien conmigo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si, como leímos Juan capítulo 1 versículo 1, Jesús es el Verbo, cuando Dios dijo sea la luz, esa palabra era el Verbo, esa palabra era Jesús el Cristo. No hay forma de entenderlo. No estoy hablando nada más de palabras, estoy hablando de Cristo siendo la palabra creadora, el Verbo creador. Todas las cosas fueron creadas, dice aquí, por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar. Aquí vemos al profeta. El profeta era el que reconciliaba al pueblo con Dios. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo,
del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él nos está presentando santos y sin mancha delante de Dios si permanecemos firmes y fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. ¿Cuál es la fe en la cual debemos estar firmes? ¿Cuál es la fe en la que tenemos que estar fundados? ¿Cuál es la fe de la cual no tenemos que movernos? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el Evangelio que hemos escuchado, que se predica en toda la creación? Hermanos, la fe que tenemos es que Jesús es el Cristo. El Evangelio que tenemos es que Jesús es el Cristo. Debemos permanecer en este Evangelio. No hay otro Evangelio. La iglesia ha perdido este Evangelio. No se predica más, ni se sabe siquiera de los 3 oficios del Cristo. No se sabe más. En pocas universidades teológicas o institutos teológicos, en pocos de ellos se habla de cristología, pero es una materia que se pasa rápidamente y no se profundiza y no se llega a recibir la revelación. Es tan vital que Jesús se tomó un tiempo en Cesarea de Filipo, tomó sus discípulos aparte y dijo: muy bien, ya pasaron todos estos años conmigo, ya me vieron hacer milagros, escucharon mis mensajes, han visto mi autoridad, vieron cómo hubo grande bonanza cuando reprendía los vientos en ese mar, han visto cómo he multiplicado los panes, los peces, han visto milagros inauditos. Se despiertan conmigo en la mañana y se acuestan conmigo en la noche. Me han visto caminar sobre las aguas. Me han visto, me han oído, han estado conmigo todo este tiempo. Tengo 2 preguntas. La primera es importante, pero la segunda más. La primera: ¿quién dicen las personas que yo soy? Pues dicen que eres Juan el Bautista. Y sí, Jesús tenía un mensaje de arrepentimiento. Él también dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las personas pensaban, es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista predicó arrepentimiento, bautizaba. Jesús también bautizó con sus discípulos. Juan exhortaba públicamente el pecado de las autoridades. A Herodes le dijo: tú estás con la mujer de tu hermano, y le costó la cabeza. Juan el Bautista era destemido, era el que corregía los problemas sociales, el que traía corrección a la sociedad. Jesús también se atrevió a decir: fariseos, raza de víboras. Le habló así, con esa autoridad, a los religiosos, a las autoridades de su época. Por eso lo querían tanto. Pero eso no es el Cristo, eso no es revelación. Y la iglesia hoy también tiende a esos enfoques. Y Dios no nos ha llamado a focalizar en ninguna de estas vertientes o prismas. Son parte, pero no es la revelación. Otros dicen que eres Elías, fue el grande profeta de poder, de milagros, de señales. Cuando él dijo la palabra, los cielos se cerraron y no llovió por 3 años. Cuando él dio la ordenanza, cayó fuego del cielo enfrente de todo Israel en el monte Carmelo. Dios hizo milagros impresionantes a través de Elías, y las personas, cuando veían a Jesús hacer los milagros, decían: ¡hey! Es el profeta Elías. Y hoy vemos a la iglesia caminando y corriendo atrás de las señales, de los prodigios, conferencias de la unción, conferencias de los milagros, conferencias de no sé qué tantas cosas, y enfocan en este aspecto. Y Dios no nos ha llamado a focalizar esto. Y aunque es parte de la bendición ver los milagros, ver el poder de Dios, es una promesa: estas señales seguirán a los que creen.
Pero no hemos sido llamados a focalizar en esto, ni esto es el Evangelio. Yo conozco iglesias gigantescas en la nación brasileña que han enfocado en esto, y hay derramamiento de poder, y hay milagros, pero han perdido el Evangelio. Y son iglesias que están peleadas con otras iglesias, que están atrás de cosas que Dios no nos llamó. Y hoy día han llegado a ser una vergüenza delante del mundo. Tanto escándalo que hay en esos ministerios. Es cierto, Jesús hacía milagros, pero esa es la opinión equivocada de la nación. Una nación que perdió su autonomía, perdió su autogobierno y que está debajo del imperio romano. Y otros dicen que eres Jeremías. Jeremías, un hombre que se preocupaba por los huérfanos y las viudas de Israel, de Jerusalén. Jeremías se le llama el profeta llorón. Las lamentaciones son las lamentaciones de Jeremías, y él lloraba por Israel. Y la gente vio cómo Jesús se compadecía por las multitudes que estaban como ovejas que no tenían pastor. Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y él lloró sobre Jerusalén. Se compadecía por la gente. Pero esa es la perspectiva equivocada de Jesús. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? Alguien estará pensando, ¿qué no se trataba de evangelismo mundial? Hermanos, se trata del evangelismo mundial. No se ha perdido el foco. No nos hemos desviado. Si tú no lo entiendes, es porque todavía el príncipe de este mundo cegó el entendimiento. El evangelio se perdió. Y si vamos a hablar de evangelismo mundial, tenemos que hablar del verdadero evangelio. No son reformas políticas y sociales como lo sería un ministerio como el de Juan el Bautista. No es un ministerio o un evangelio de poder y de señales como lo podríamos entender a través de Elías. No es un ministerio de compasión y de ayuda social como lo podemos entender a través del ministerio de Jeremías o algunos de los profetas. No se trata de buena filosofía, buena doctrina, buena enseñanza, como algunos ministerios han enfocado en la enseñanza. Y no es que esté mal la enseñanza, estamos enseñando en esta tarde. Pero eso no es el evangelio. Ok, es lo que piensan los demás. Está bueno, como decimos en México. Perfecto. Pero ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Y en ese momento Pedro, en un arrebato de revelación, se atrevió a decir lo que todo mundo, lo que muchas personas querían pero no se atrevían a decir y no estaban seguras. Pero Pedro, con toda la firmeza y con toda la seguridad de alguien que ha recibido una visitación del cielo, él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. En ese momento Jesús se puso muy feliz y dijo: bienaventurado, dichoso, privilegiado eres, Simón, hijo de Jonás. Y le dice su nombre natural, el nombre que le habían puesto sus padres y el nombre que decía mucho de su personalidad. Simón significa alguien inestable. Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, después de esto viene la palabra de que tú eres Pedro. Cambia la identidad. Jesús cambia la identidad de Simón inestable a alguien firme, piedra, Pedro. Y podría hablar un montón en este momento de transformación a través de la revelación, porque una revelación transforma, una revelación cambia tu identidad. Pero desgraciadamente la iglesia está en el estado
aún de Simón, la iglesia sigue siendo inestable, corriendo atrás de diferentes vertientes ideológicas acerca de lo que es el Evangelio. Y no critico, hermanos, en ningún momento estoy en contra de que se dé asistencia social, o de que haya milagros y sanidades en la iglesia, o de que haya un movimiento de reforma y de reordenamiento, pero eso no es el objetivo, esa no es la esencia, ese no es el Evangelio. La iglesia sigue siendo inestable porque no ha tenido la revelación, o porque ha perdido, mejor dicho, la revelación. Tal vez yo te estoy hablando en este momento de Mateos capítulo 16 versículo 13, de la revelación que tuvo Pedro, y tal vez cognitivamente lo estás entendiendo, pero yo ruego al Padre que tú no recibas conocimiento. Yo le pido al Padre que no recibas conocimiento solo, sino revelación. Revelación es algo distinto. Revelación transforma. Esa revelación es la revelación que Jesús dijo: sobre esta roca edificaré la iglesia. Y estamos orando, mis amados, para que Dios esté dando revelación en este tiempo en Argentina. No estamos buscando grandes conferencias multitudinarias. Se podría hacer con todavía más promoción y con otras cosas. Podríamos invitar a un cantante famoso y hacer algo más así para hacerlo más estruendoso. Pero no estamos en busca de las multitudes. Estamos en busca de corazones, de dignos, de hombres y mujeres de paz que reciban la revelación en este tiempo, porque basta apenas un hombre o una mujer en la Argentina que reciba la revelación, que puede voltear de cabeza esta nación. Amados, yo alabo al Señor. He acompañado la vida de Argentina, los avivamientos que ha habido en Argentina. Vine a Argentina en el pasado y sé de los grandes eventos multitudinarios que ha habido aquí en el Obelisco, en la Plaza Rosada y en la Casa Rosada, ¿verdad?, enfrente de ella, y otros eventos, y cómo Dios ha permitido que la iglesia tenga y reciba esos momentos de unidad y que han sido preciosos. Pero te quiero preguntar algo. Dice la palabra que Cristo, cuando resucitó, se manifestó por espacio de 40 días a sus discípulos, ¿te acuerdas? Y al final de uno de los evangelios dice: y algunos aún dudaban. Está resucitado, lo vieron morir, está resucitado y todavía tienen dudas. ¿Será que no será un primo gemelo? $500 le vieron ascender a las alturas, pero en el Pentecostés solamente había 120 obedeciendo. Gloria a Dios por esas reuniones multitudinarias, pero no estamos en busca de eso. Estamos en busca de los Pedros. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le fue revelado a Pedro? Que Él era el Cristo. Él es el verdadero Rey que viene a destronar a Satanás. Él es el sumo sacerdote que va a pagar para siempre los pecados del hombre. Eres el verdadero profeta que ha de abrir el camino para que el hombre se reencuentre con el Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y le dijo: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una iglesia que posee la revelación, una iglesia que posee la revelación de que Jesús es el Cristo, es nacida de Dios,
Y según 1 de Juan capítulo 5, tiene la fe verdadera y esa es la fe que vence al mundo. Pero esta fe se ha perdido. En Juan 5:39 Jesús le dijo a los religiosos de su época: escudriñáis, en nuestra versión dice escudriñar, pero está mal la traducción, en el original dice escudriñáis las escrituras y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Los religiosos de la época de Jesús y aún el día de hoy los judíos rabínicos creen que su salvación es por estudiar los escritos de Moisés y de los profetas. Piensan que la Torá, la lectura y el amor por la Torá es la que trae vida. Pero Jesús les dijo: no, las escrituras dan testimonio de mí. La vida no está en la lectura, la vida está en la revelación de esa lectura. Y la revelación es que yo soy el Cristo. Pero yo me he encontrado en el pasado predicando de muchas cosas y muchas cosas buenas, bíblicas. Haciendo mucho evangelismo bíblico. Pero no el evangelismo de la Biblia, son dos cosas distintas. Predicar algo bíblico y predicar el mensaje de la Biblia son dos cosas distintas. Hacer el evangelismo bíblico a hacer el evangelismo de la Biblia son dos cosas distintas. Lo bíblico es lo que tú puedes sacar a tu gusto de la palabra, pero las cosas conforme al modelo de la Biblia es lo que el Señor dijo que se hiciera y de la forma que Él dijo que se hiciera. Y hay un solo mensaje en toda la Escritura. En los 66 libros, ellos testifican que Él es el Cristo. Los 66 libros nos revelan al Cristo. Él fue el Mesías que había sido profetizado y Él fue el Mesías que vino y que vendrá. Y vamos a hablar más adelante del pacto de la Biblia, que es la evangelización mundial. Amén. En este momento vamos a tomar un descanso de 15 minutos exactos, por favor, les ruego, 15 minutos exactos para tomar un break. Y les quiero pedir un favor, pónganme atención antes de ir al break. Estamos queriendo escuchar una retroalimentación. Si eres una persona que todavía no ha entendido lo que estamos hablando, no vengas a hablar con nosotros, porque vamos a seguir enseñando y tal vez algunas dudas van a caer. Pero si ya has entendido y el Señor te está revelando algo hasta este momento, te pido que nos abordes. Hay dos traductores coreanos que hablan español, ¿verdad? Que es Mu y Will. Levanta la mano Mu, levanta la mano Will. Ellos son dos coreanos que hablan español. Está el pastor Bermúdez y su esposa. Está también Mariposa, que es una coreana que habla español. Mariposa, levanta tu mano donde quiera que estés. Mariposa, levanta tu mano. Ok, ya está. Gracias. Estoy medio ciego, ¿verdad? Está el pastor Bermúdez, su esposo. Estoy yo, su servidor. Abórdenos y denos una retroalimentación. Amén. Queremos saber qué está haciendo Dios entre nosotros en esta tarde. Amén. Ok, en 15 minutos regresamos. Tome su break.